Él la abofeteó para humillarla, ella respondió tan fuerte que cambió las fronteras galácticas. La gran cámara de mediación de Nexus Prime resplandecía con un brillo metálico tan pulcro que parecía una sátira del civismo. Las placas de cromo devolvían las insignias de 12 delegaciones como chispas flotando sobre una tensión que espesaba el aire, mientras los recicladores zumbaban con una indiferencia maquinal incapaz de ocultar el presentimiento de desastre. Los representantes del colectivo Trenadi acomodaban sin descanso sus capas rituales, fingiendo solemnidad para disimular la impaciencia. Los Boran marcaban compases con las mandíbulas, seguros de que su percusión insinuaba jerarquía. Los Korak, dueños de la pose y del desdén, adoptaban esa inmovilidad predatoria que pretende convertir cualquier mesa en terreno conquistado. El murmullo cesó cuando entraron los humanos. Dos figuras cruzaron el umbral con una seguridad que no se confunde con insolencia: la embajadora Iris Blackwood, recogido severo, mirada de jugadora que calcula probabilidades ajenas, un modo de moverse que puede transformarse en cortesía o en control de una articulación sin alterar el pulso. A su espalda, el capitán Tobias Reed, erguido como una consigna, observando ángulos, salidas, armas latentes, puntos ciegos, todo con la economía de gesto de quien ha memorizado el mapa invisible de la amenaza. Los demás apenas alzaron la vista, convencidos de que esos mamíferos recién llegados no eran más que aspirantes a silla. Lo que nadie quiso reconocer fue el silencio que se instaló detrás de ellos, no sumiso, no expectante, sino el quieto filo que precede al primer corte. El litigio por Kepler 442 había fermentado en una mezcla de derecho antiguo, ambición mineral y orgullo doctrinal, colonias humanas plantadas con terquedad en mundos prometedores, reclamaciones Korak sostenidas en cartas estelares talladas cuando la especie humana aún no había domado el fuego. Proyecciones del colectivo Trenadi que convertían cinturones de asteroides en hojas de balance pulidas hasta brillar. 3 días de sesiones vaciaron el diccionario de eufemismos diplomáticos y dejó al descubierto lo único que de verdad importaba: fuerza, tiempo, márgenes. Lord Bascul, 8 pies de arrogancia engastada en armadura ceremonial, hablaba como quien dicta el clima. Cada palabra rezumaba un fastidio amenazante aprendido en academias donde enseñan a confundir protocolo con dominio. Declaró ilegítimas las colonias, exigió retirada, insinuó consecuencias. Blackwood lo escuchó con una serenidad que no concede ni renuncia ni licencia, registró términos, pesó inflexiones, archivó cada gesto en una matriz que, para entonces, solo ella entendía. Reed, detrás, contenía la energía de un resorte que jamás cruje. La sala confundió paciencia con debilidad. Bromas en clics y siseos, sonrisas veladas, alianzas que se inclinaban hacia el bando que gritaba más alto. La inercia colectivizada empujaba a los indecisos a creer que la ausencia de escoltas humanas equivalía a desamparo. Nadie advirtió la arquitectura de la espera. El giro llegó con una brusquedad indecorosa. Bascul se alzó, cruzó esa frontera invisible que sostiene el oficio, con el dorso enguantado, descargó una bofetada destinada a humillar más que a herir. El sonido se propagó como un disparo contenido, los sistemas redujeron su rumor, la respiración multiespecie se congeló en un compás unánime. Blackwood giró por la inercia del golpe, llevó la mano a la mejilla que comenzaba a encenderse. Al volver el rostro, no ofreció ni rabia ni abatimiento, solo evaluación. Su voz, cuando por fin atravesó la cámara, llegó baja, limpia, exacta, inadmisible. No fue un lamento, ni una protesta, ni una súplica por protocolos, fue el sello que se estampa cuando concluye un dictamen. En la curvatura de su sonrisa sin calor apareció, como revelado por un ácido, el contorno de un plan, no el impulso de una respuesta improvisada, sino la apertura legal de una puerta esperada. Los minutos posteriores exhibieron la coreografía del autoengaño. Algunos delegados celebraron en murmullos lo que interpretaron como capitulación, otros revisaron proyecciones comerciales con una prisa cobarde. La hegemonía Korak consolidó su teatralidad con guardias y armas de ceremonia, confiada en que la vergüenza humana sería moneda suficiente para comprar silencio. Reed no habló, cambió medio centímetro el peso sobre las plantas y ese desplazamiento, casi imperceptible, equivalió a un percutor amartillado. La embajadora alzó la mano un instante, el resorte se detuvo. El mensaje no era para Bascul, ni para los Boran, ni para los tenedores de portafolios,
era para un destinatario que no estaba en la sala: sistemas, autorizaciones, timings. La calma regresó con una calidad distinta, como si la estancia entera hubiera aceptado que no se encontraba en una negociación, sino en un preludio. Cuando la delegación humana abandonó la mesa, lo hizo con ese orden que rehúye el teatro y odia la improvisación. Quienes vieron en ello una retirada, brindaron; quienes tienen instinto para la supervivencia, intuyeron grietas en la fachada del triunfalismo. La confirmación llegó con la voz de Blackwood atravesando canales oficiales y redundantes, superando filtros como si los hubs hubieran sido diseñados para obedecerla: un aviso con plazo, precisión de inventario y consecuencias definidas, presentado sin estridencia, redactado con el hielo administrativo de quien sabe que la semántica es también un arma. La cámara estalló en risas, desdén y cálculos. Yo, si se me permite un instante de honestidad, sentí como mis alarmas internas alineaban rutas de escape, porque había visto suficientes cataclismos para reconocer el borde del siguiente. La estación entera sostuvo el aliento. Detrás del vidrio, allá donde el vacío organiza sus propias ceremonias, la realidad se preparó para el cambio. Y nada volvió a ser como antes. El plazo de 72 horas fijado por la embajadora se convirtió en un reloj sin misericordia que nadie quiso mirar directamente, pero que todos sentían vibrar bajo la piel como un tambor de guerra. Los pasillos de Nexus Prime hervían de rumores disfrazados de análisis, de comentarios que pretendían neutralidad académica y no eran más que susurros de miedo, de miradas esquivas que evitaban pronunciar en voz alta la única pregunta que de verdad importaba. ¿Estaban los humanos dispuestos a cumplir lo que habían anunciado con esa calma insoportable que no necesitaba levantar el tono para sonar definitiva? Lord Bascule paseaba por la cámara privada de su delegación con el aire de un conquistador que aún no ha comprendido que su trofeo le ha estallado en las manos. Reía, burlándose de la amenaza, convencido de que las palabras de Blackwood no eran más que un recurso teatral para recuperar dignidad, una estratagema de primates empeñados en fingir que tenían garras. Cada carcajada arrastraba a sus asesores, cada comentario irónico reforzaba la ceguera de los que no podían concebir que un pueblo recién llegado hubiera planificado una jugada tan monumental. Mientras tanto, en los módulos asignados a los humanos, la apariencia de normalidad escondía una actividad milimétrica. Reed desplegaba dispositivos de comunicación de grado militar con la eficiencia de un cirujano que prepara un corazón para trasplante, ensamblando antenas criptográficas, ajustando frecuencias imposibles de rastrear, codificando mensajes que salían al vacío sin dejar huella detectable. Blackwood, sentada frente a un terminal reforzado, introducía autorizaciones que parecían activar cadenas enteras de protocolos ocultos en bases de datos demasiado antiguas y demasiado extensas como para que nadie hubiera sospechado que allí dormían. Cada confirmación aparecía en pantalla como una luz verde, y cada una de esas luces equivalía a un engranaje colosal poniéndose en movimiento más allá del horizonte. Los delegados de especies menores comenzaban a inquietarse. Habían llegado convencidos de que apoyar a los Korak garantizaba estabilidad y protección, pero ahora sus instintos les advertían de que habían apostado en el caballo equivocado. Algunos pedían reuniones privadas para explorar vías alternativas, otros ocultaban sus dudas tras discursos de lealtad que sonaban huecos, todos comprobaban compulsivamente los sensores de largo alcance como si esperaran ver materializarse un fantasma. Lo que ninguno admitía en público era que los humanos habían modificado el tablero sin disparar un solo tiro todavía. El momento llegó con una puntualidad implacable. Justo cuando el reloj marcaba 72 horas y 14 minutos, el espacio sobre Kepler 442 se desgarró. No hubo destello preliminar ni transición gradual, un instante estaba vacío, al siguiente se encontraba saturado de acero, energía y voluntad. El enjambre humano apareció como una flota diseñada para reescribir definiciones. Destructores, fragatas, cruceros, transportes blindados, portanaves y colosos sin clasificación reconocible llenaron la negrura en formaciones que parecían coreografías de geometría viviente. El buque insignia, más grande que cualquier estación civil conocida, proyectaba un perfil tan cargado de armamento que los sensores tardaron varios segundos en estabilizar la lectura, como si la lógica tecnológica se resistiera a aceptar que semejante monstruo fuera real. Los Korak reaccionaron con arrogancia reflejo.
Su red defensiva se activó siguiendo los manuales que les habían servido durante generaciones: cruceros en los corredores de hipersalto, naves pesadas formando un anillo en torno al planeta habitado, un acorazado monumental en posición de mando, todo ello bajo la convicción de que aquel despliegue era suficiente para frenar a cualquier intruso. La primera sorpresa llegó cuando los detectores perdieron de vista a las naves humanas sin previo aviso. No habían saltado ni se habían destruido, simplemente se desvanecieron de los registros. El desconcierto duró segundos, hasta que las explosiones comenzaron a iluminar el perímetro defensivo como relámpagos trazando constelaciones. La ofensiva no se parecía a nada documentado. Los proyectiles parecían atravesar ángulos imposibles, los impactos se sucedían con precisión quirúrgica, los escudos diseñados para resistir descargas masivas colapsaban ante ráfagas concentradas que perforaban como bisturíes invisibles. Cada nave Korak caía no en desorden, sino como parte de una lección cuidadosamente estructurada. La flota humana no luchaba para ganar, luchaba para enseñar. Y la lección era brutal. Baskul, que en las sesiones de mediación había cultivado la imagen del depredador imbatible, apareció en los canales abiertos con la voz desfigurada por un temblor que no podía ocultar. Intentó negociar, ofreció concesiones, prometió territorios, imploró acuerdos económicos, sugirió disculpas formales. Cada propuesta era más desesperada que la anterior. Blackwood respondió desde el puente del coloso humano con la misma frialdad con que había pronunciado su inadmisible: «Usted eligió la violencia, ahora la respuesta será proporcional». Sus palabras fueron transmitidas en todas las frecuencias, con un tono tan carente de emoción que sonaba más letal que cualquier amenaza explícita. El derrumbe del poderío Korak no fue una batalla, sino un desmembramiento sistemático. Los generadores de escudos se desactivaban en secuencias que recordaban al despiece de un mecanismo complejo. Los sistemas de armamento eran inutilizados uno por uno, neutralizados sin dejar margen para reacción. Incluso el soporte vital era preservado, no por compasión, sino para que existieran testigos obligados a difundir el relato. El Dreadnought de mando, orgullo y símbolo de la hegemonía, acabó reducido a fragmentos incandescentes que se dispersaron en un ballet de chatarra luminosa, un epitafio visible desde cada estación de observación cercana. Los delegados en Nexus Prime observaban el espectáculo en pantallas tácticas incapaces de ocultar la magnitud del desastre. Lo que durante siglos había sido considerado un ejército invencible estaba siendo pulverizado en minutos, y cada segundo añadido al enfrentamiento servía para grabar en la memoria colectiva la evidencia de que un nuevo actor había entrado en escena. Cuando la señal de Baskul enmudeció para siempre, el silencio que siguió no se pareció al de la sorpresa inicial, era el silencio del reconocimiento, del ajuste mental a una realidad en la que la especie humana ya no era un invitado tolerado, sino un poder con capacidad de dictar las reglas. El eco del golpe había quedado atrás, pero la galaxia entera ya vibraba con la certeza de que se había cruzado un umbral irreversible. La delegación humana había abandonado la cámara sin precipitación, y esa salida controlada era la señal inequívoca de que algo oculto se había puesto en marcha. Los pasillos de Nexus Prime se llenaron de conjeturas disfrazadas de diplomacia, informes redactados con palabras medidas que ocultaban la alarma, y reuniones improvisadas donde cada especie intentaba calcular qué lado de la balanza se hundiría más rápido. Nadie quería admitirlo en voz alta, pero el temor ya circulaba como corriente eléctrica invisible. ¿Y si los terranos no habían mentido, y si en realidad tenían con qué respaldar su amenaza? Mientras los emisarios especulaban, en los alojamientos reservados para los humanos la actividad era completamente distinta. Reed trabajaba con un silencio férreo, desplegando módulos de comunicación que no pertenecían a ninguna base de datos diplomática. Las piezas encajaban con exactitud, como si fueran segmentos de un organismo vivo preparado para despertar al recibir la orden. Cada ajuste de frecuencia abría rutas encriptadas que atravesaban el vacío sin ser interceptadas, como si la tecnología misma hubiera nacido del secreto. Blackwood permanecía ante un panel de control sellado por protocolos que ningún otro delegado habría reconocido. Sus dedos avanzaban por la superficie luminosa con calma absoluta, introduciendo series de códigos que no parecían improvisados sino memorizados desde hacía tiempo.
Cada autorización desbloqueaba sistemas lejanos, y con cada confirmación una cadena de señales recorría distancias interestelares para activar fuerzas dormidas. El reloj avanzaba con una lentitud insoportable para los que aguardaban noticias, aunque en realidad cada minuto los acercaba a la revelación. Bhaskul continuaba mostrándose altanero, convencido de que todo se trataba de una farsa diseñada para salvar el honor humano. Repetía ante sus consejeros que ningún ejército recién llegado podría desafiar a la hegemonía. En su rostro se mezclaban soberbia y desprecio, incapaz de interpretar el verdadero significado del gesto de Blackwood cuando había dicho inadmisible. A su alrededor, asesores y cortesanos imitaban su confianza por miedo más que por convicción, repitiendo fórmulas de superioridad mientras en lo profundo sus instintos comenzaban a agrietarse. Llegado el plazo, el espacio alrededor del sistema en disputa sufrió un cambio tan brusco que muchos sensores tardaron segundos en aceptar la nueva lectura. Una fracción de tiempo antes, las pantallas mostraban vacío. En el instante siguiente, aquel vacío estaba cubierto por estructuras colosales que bloqueaban estrellas distantes. La flota terrana apareció de manera tan repentina que ningún protocolo de alerta alcanzó a emitir advertencia previa. No era un grupo de exploradores ni un destacamento simbólico, era una armada completa. Las formaciones avanzaban con disciplina inquebrantable, como si cada nave fuese parte de un cuerpo único. Fragatas se alineaban en arcos perfectos, cruceros se desplegaban formando barreras impenetrables, transportes blindados se situaban en retaguardia como reservas calculadas, y en el centro emergía un coloso de proporciones desmesuradas, un navío insignia cuya silueta eclipsaba comparaciones conocidas. El diseño humano desafiaba las categorías tradicionales. Donde otras especies exhibían ornamentación, ellos habían erigido un lenguaje de acero funcional que irradiaba agresividad práctica. Los cañones sobresalían como prolongaciones inevitables, los sistemas defensivos se integraban sin huecos visibles, y las plataformas de lanzamiento parecían preparadas para abrirse como alas de un depredador. La primera reacción de los observadores fue negar lo evidente. La galaxia llevaba siglos considerando a los humanos una civilización joven, demasiado ocupada en sobrevivir para desarrollar un poder semejante. Sin embargo, la evidencia estaba frente a todos, tangible, materializada sin preludios. Los Korak desplegaron su doctrina tradicional, anillos de defensa en torno al planeta principal, pesados cruceros apostados en corredores de salto, un acorazado gigantesco comandando desde la periferia del sistema. Creían que aquella estructura probada durante generaciones bastaría. El error quedó expuesto de inmediato. Cuando la primera oleada de sensores intentó fijar la posición de la flota humana, las lecturas se evaporaron. Las naves simplemente se desvanecieron de los registros, como si hubieran dejado de existir. Los oficiales Korak gritaron órdenes, convencidos de que se trataba de un fallo técnico, pero la respuesta llegó en forma de explosiones. En segundos, las posiciones exteriores comenzaron a desintegrarse bajo impactos que surgían desde ángulos imposibles. El ataque no era un bombardeo indiscriminado, era un procedimiento quirúrgico. Cada proyectil encontraba un punto exacto, cada descarga inutilizaba un sistema crítico, cada movimiento desarticulaba una pieza del engranaje defensivo. Los escudos Korak, diseñados para soportar descargas frontales de potencia masiva, se derrumbaban bajo ataques concentrados que los atravesaban como si fueran vidrio. En cuestión de minutos, las líneas exteriores se habían convertido en campos de chatarra incandescente. Lo que debía ser un muro infranqueable se convirtió en un cementerio en órbita. Desde su puesto de mando, Bhaskul intentó mantener la compostura. Ordenó contraataques, envió comandos de emergencia, trató de reagrupar lo que quedaba de su flota. Ninguna maniobra funcionaba. La armada terrana no respondía como un adversario que improvisa, sino como una entidad que había ensayado cada paso con anticipación. Los Korak comprendieron demasiado tarde que estaban enfrentándose a un plan trazado con meses, quizás años de ventaja. Cuando las comunicaciones comenzaron a saturarse con súplicas de retirada y pedidos de refuerzos que jamás llegarían, Bhaskul apareció en los canales de transmisión abiertos, ya sin la arrogancia inicial. Su voz pedía negociaciones, ofrecía concesiones, prometía cesiones territoriales y disculpas públicas. Blackwood respondió desde la nave insignia con un tono helado,
cada palabra medida como sentencia. Le recordó que había elegido la vía de la violencia y que esa elección tenía consecuencias que ahora estaban siendo aplicadas con precisión. No hubo gritos ni insultos, solo un registro sereno que sonaba más aterrador que cualquier rugido. La flota terrana continuó su labor de desmantelamiento sin pausa. Sistemas de armas neutralizados, escudos reducidos a cenizas electrónicas, motores inmovilizados, y sin embargo las cápsulas de soporte vital quedaban intactas. Los humanos no buscaban exterminio inmediato, querían testigos, necesitaban que alguien contara lo que había sucedido para que la advertencia viajara más rápido que cualquier flota. El acorazado central, orgullo de la hegemonía, resistió más que el resto, pero también él cayó bajo la secuencia inexorable de impactos calculados. Su casco se fracturó en fragmentos incandescentes que se dispersaron lentamente hasta formar un anillo de restos ardientes alrededor de la órbita. Ese espectáculo, transmitido en directo a cada sala de observación, se convirtió en el epitafio de la arrogancia Korak. Cuando la señal de mando enmudeció y la figura de Baskul desapareció para siempre, los delegados reunidos en Nexus Prime guardaron un silencio absoluto. Nadie tenía ya valor para bromear ni para ridiculizar a los humanos. El humo todavía flotaba sobre los restos ardientes de lo que alguna vez fue la flota Korak, y sin embargo la verdadera batalla apenas comenzaba en otro terreno, la diplomacia convertida en teatro de supervivencia. La imagen del Dreadnought reducido a fragmentos brillantes se transmitió a cada rincón de Nexus Prime, y ese espectáculo no solo destruyó un ejército, sino también certezas profundamente arraigadas. Las delegaciones que habían reído días antes ahora contemplaban pantallas con la expresión petrificada de quien presencia el derrumbe de un imperio y entiende que esa misma mano que aplastó a un coloso podría alcanzarlo sin esfuerzo. La hegemonía que había infundido temor durante siglos acababa de convertirse en advertencia sangrienta, y los ecos del desastre viajaban por canales de comunicación más rápido de lo que cualquier gobierno podía controlar. En la cámara central, los murmullos se transformaron en discusiones crispadas. Representantes de especies menores reclamaban garantías, pedían explicaciones, exigían aclaraciones imposibles. Cada palabra estaba impregnada de miedo, aunque disfrazada de protocolos. Nadie quería admitir que había apoyado abiertamente a los Korak, pero las grabaciones de las sesiones anteriores eran prueba suficiente para que cualquier observador imparcial concluyera que buena parte de la galaxia había respaldado al agresor. Ese apoyo indirecto ahora se interpretaba como complicidad, y la consecuencia inmediata era la sombra de perder territorios y privilegios. Nadie lo había previsto porque todos creyeron que los humanos retrocederían. Nadie había calculado que la paciencia de Blackwood ocultaba el preludio de un ultimátum ejecutado con una precisión escalofriante. Mientras tanto, en los pasillos de mando de la nave insignia terrana, la calma reinaba. El capitán Reed coordinaba informes con oficiales de múltiples divisiones que transmitían datos de forma ordenada, sin exaltación ni caos. Cada mensaje se traducía en decisiones inmediatas, y cada decisión se integraba en un engranaje gigantesco que funcionaba sin fricción. Era la antítesis de la improvisación, un guión escrito con antelación, desplegado paso a paso. Blackwood observaba desde el puente como quien contempla el resultado inevitable de una operación quirúrgica, ni euforia ni sorpresa, solo cumplimiento de lo previsto. Cuando finalmente solicitó abrir un canal hacia la estación de mediación, su voz no necesitó alterar el timbre, la sola cadencia bastaba para helar la sangre de cualquiera que recordara el momento en que había pronunciado inadmisible. El mensaje fue breve pero devastador. La autoridad colonial terrana asumía control sobre el sistema disputado y extendía reclamaciones a sectores adyacentes que habían quedado vinculados por el apoyo diplomático dado a la hegemonía derrotada. No se trataba de una negociación abierta, sino de una notificación. El mapa proyectado en la cámara mostraba coordenadas señaladas en dorado, un color que ningún otro imperio había empleado jamás en ese contexto, y que ahora simbolizaba poder indiscutible. Lo más perturbador era la manera en que los límites se expandían más allá del sistema original, incorporando regiones enteras cuyos antiguos dueños habían cometido el error de respaldar al bando equivocado en la mediación inicial. Los delegados reaccionaron con incredulidad, algunos incluso intentaron protestar, pero cada argumento se ahogaba en su propia debilidad.
¿Cómo contradecir a quien acababa de borrar en cuestión de minutos lo que generaciones de estrategas habían considerado indestructible? Los intentos de Broker ni List por interponer cálculos económicos quedaron en ridículo cuando Blackwood los interrumpió con cortesía gélida, recordando que las alianzas implicaban responsabilidades y que esas responsabilidades se traducían en consecuencias territoriales. Cada palabra de la embajadora era una cuchilla envuelta en terciopelo, diplomacia impecable por fuera, sentencia irrefutable por dentro. Fuera de la estación, la flota humana se desplegaba en patrones de vigilancia que reforzaban la imagen de inevitabilidad. Patrullas cruzaban las órbitas con movimientos sincronizados, destacamentos ligeros saltaban a puntos estratégicos del sistema para asegurar corredores de entrada, y unidades logísticas instalaban plataformas como si estuvieran sembrando las raíces de una administración que había llegado para quedarse. Los observadores externos se dieron cuenta de que aquello no era una demostración temporal, sino el inicio de una nueva configuración política permanente. Donde antes solo había colonias dispersas y frágiles, ahora emergía una infraestructura de poder sólido respaldada por tecnología militar desconocida. El efecto psicológico fue inmediato. Embajadas enteras comenzaron a enviar mensajes a sus gobiernos solicitando instrucciones urgentes, advertencias de no provocar a los terranos bajo ninguna circunstancia, súplicas de buscar entendimientos antes de que la ola se extendiera. La imagen de Blackwood con la marca del golpe aún visible en la piel se convirtió en símbolo. Ese rostro sereno acompañado de una flota desplegada marcaba la pauta de una nueva era. Se murmuraba en pasillos y archivos confidenciales la frase que empezaba a circular como mantra: jamás levantar la mano contra una representante humana, y mucho menos contra ella. El antiguo orden se resquebrajaba. No por acuerdos comerciales ni por tratados graduales, sino por un gesto de violencia mal calculado que había desencadenado la irrupción de un poder hasta entonces subestimado. Los próximos meses prometían una cadena de reajustes, alianzas fracturadas y pactos nacidos del miedo. En cada rincón de Nexus Prime se comprendía la magnitud de lo ocurrido. El mapa galáctico acababa de reescribirse con un solo golpe y la respuesta que lo transformó en cataclismo. Las ruinas humeantes de la flota Korak seguían orbitando como un anillo de cicatrices luminosas cuando el verdadero alcance de la catástrofe comenzó a manifestarse. En Nexus Prime, los canales de comunicación internos estallaban en un torbellino de mensajes contradictorios, solicitudes de reuniones de emergencia, protestas redactadas con un lenguaje que pretendía firmeza y solo revelaba pánico, notas diplomáticas enviadas con la urgencia de quien sabe que cada segundo perdido podría costar territorios enteros. Las delegaciones más pequeñas se debatían entre reconocer públicamente la autoridad humana o fingir neutralidad absoluta, aun cuando las grabaciones de las sesiones previas demostraban su inclinación hacia la hegemonía derrotada. La hipocresía, en ese contexto, no era escudo sino sentencia. En la cámara de deliberación, el vacío dejado por el asiento de Bascul era más elocuente que cualquier discurso. Esa silla vacía, todavía marcada por el peso de la arrogancia extinguida, se había transformado en símbolo del precio de la soberbia. Nadie se atrevía a ocuparla, ni siquiera a mirarla durante demasiado tiempo, como si la sombra del error pudiera contagiarse. Blackwood regresó envuelta en un uniforme impecable que desterraba cualquier duda sobre su rol. Ya no era únicamente negociadora, era la encarnación visible de una autoridad respaldada por acero y estrategia. Se sentó con calma, desplegó un mapa tridimensional de la región y comenzó a enumerar coordenadas de los sistemas que quedarían bajo administración humana. No solicitó aprobación, simplemente lo anunció. Las reacciones oscilaron entre la indignación impotente y la resignación absoluta. Unos intentaron señalar precedentes jurídicos, apelando a acuerdos milenarios, otros mencionaron tratados de comercio que quedarían en ruinas, algunos apenas murmuraban plegarias a sus dioses ancestrales, incapaces de procesar el vuelco del destino. Ninguna de esas voces consiguió alterar el curso de lo que se estaba dictando. Cada argumento se estrellaba contra la evidencia de que la hegemonía Korak, considerada durante siglos uno de los pilares militares de la galaxia, había sido desmantelada en minutos. Cualquier resistencia frente a los terranos era un suicidio disfrazado de orgullo. Fuera de la cámara, la estación entera se adaptaba al nuevo equilibrio. Los mercaderes revisaban rutas con rapidez febril,
conscientes de que las caravanas futuras tendrían que pasar por puestos de control humanos. Los corredores de información trataban de vender al mejor postor detalles sobre la composición de la flota, pero lo hacían con un nerviosismo apenas disimulado, sabiendo que cualquier interceptación por parte de Reed o sus subordinados podría significar desaparición inmediata. Incluso las tripulaciones de seguridad de la estación se movían con pasos medidos, como si temieran provocar por accidente la atención de los nuevos amos del tablero. En las capitales de innumerables mundos, los gobernantes recibían informes que parecían escritos por cronistas de catástrofes. Palabras como irreversible, aplastante, fulminante se repetían en los despachos de mando, y cada término iba acompañado de cifras imposibles de ignorar: naves neutralizadas, sistemas capturados, rutas de salto controladas. La conclusión era idéntica para todos: el poder humano había pasado de rumor marginal a certeza inapelable. En cuestión de horas, la diplomacia galáctica se veía obligada a girar en torno a ese nuevo eje. Blackquod no necesitaba levantar la voz para consolidar su posición. Bastaba el modo en que enumeraba las condiciones: las colonias se expandirían bajo protocolos propios, se establecerían patrullas permanentes en los corredores críticos, se revisarían los tratados vigentes con las civilizaciones que habían dado respaldo directo o indirecto a los Korak. Todo ello expresado con una cortesía glacial que transformaba la cortesía en cuchilla. El contraste con la violencia reciente hacía cada frase aún más aterradora. Era el recordatorio de que la fuerza ya se había demostrado, y ahora la negociación consistía en aceptar esa fuerza como fundamento. La semilla del miedo germinaba rápido. Delegaciones que apenas horas antes ridiculizaban a los terranos comenzaron a solicitar audiencias privadas, ofreciendo cooperación tecnológica, pactos comerciales, incluso cesiones voluntarias de colonias periféricas. Cada gesto era una confesión tácita de debilidad. Reed observaba esas maniobras con ojos de depredador contenido, evaluando cada palabra como si fueran piezas de un rompecabezas táctico. No hablaba, no necesitaba hacerlo, su sola presencia convertía cada oferta en una súplica disimulada. La historia oficial registraría después aquellos días como el inicio de una reconfiguración sin precedentes. El mito de la invulnerabilidad Korak se desplomaba con estrépito, mientras el ascenso humano se consolidaba con una mezcla de disciplina militar y audacia política. En los corredores de la estación, los funcionarios comentaban en voz baja que se había inaugurado una regla no escrita: jamás subestimar a un embajador terrano, y nunca, bajo ninguna circunstancia, levantar la mano contra Blackquod. Ese principio corría de boca en boca como una plegaria preventiva, más efectiva que cualquier tratado formal. Y mientras tanto, en los límites del sistema, la flota terrana permanecía inmóvil, como un muro de acero que aguardaba nuevas órdenes. Esa quietud no transmitía pasividad, sino advertencia: lo ocurrido era apenas la primera demostración. Quedaba claro que lo que vendría después no sería una negociación en los términos antiguos, sino la fundación de un nuevo orden donde los humanos ya no serían recién llegados, sino arquitectos del futuro. Las semanas siguientes transformaron a Nexus Prime en el epicentro de una metamorfosis política sin precedentes. Lo que había comenzado como un litigio regional se convirtió en una sacudida continental para toda la galaxia civilizada. La caída de la hegemonía Korak no fue interpretada únicamente como una derrota militar, sino como un mensaje codificado en fuego: el tiempo en que las especies dominantes podían abusar de su peso histórico había terminado. Ahora el equilibrio se inclinaba hacia los recién llegados, y ese giro inesperado obligaba a todos los observadores a recalcular su posición. Las rutas comerciales, antes definidas por acuerdos ancestrales y patrulladas por flotas de imperios veteranos, pasaron a depender de autorizaciones emitidas desde despachos humanos. Los corredores de salto que comunicaban sectores estratégicos quedaron vigilados por destacamentos que no toleraban intrusos. Las caravanas mercantes, acostumbradas a rendir tributo a los Korak, ahora se encontraban obligadas a detenerse ante fragatas terranas que inspeccionaban cargamentos y otorgaban permisos con un rigor meticuloso. Nadie podía dudar de que la administración de esos recién llegados se imponía con una eficacia sorprendente, no a través de ostentación burocrática, sino mediante la combinación exacta de vigilancia, disciplina y rapidez en la respuesta.
En los archivos de inteligencia de múltiples civilizaciones empezaron a circular informes que parecían relatos de ciencia ficción, estaciones erigidas en cuestión de días, colonias recién fundadas que operaban como si llevaran décadas establecidas, sistemas logísticos desplegados con una exactitud que desafiaba las leyes de la improvisación. Se hablaba de naves capaces de dividirse en módulos operativos, de armamento experimental que no dejaba residuos detectables, de algoritmos de mando que coordinaban miles de unidades como si compartieran una sola conciencia. Lo más inquietante era que los propios humanos no hacían alarde de esas capacidades, simplemente actuaban, y esa modestia aparente resultaba aún más intimidante que cualquier declaración pública. Las delegaciones que habían mostrado simpatía por los Korak intentaban ahora limpiar su imagen. Unos ofrecían disculpas formales adornadas de ceremonias interminables, otros organizaban banquetes para agasajar a Blackwood, convencidos de que un gesto cultural podría borrar su complicidad anterior. La embajadora aceptaba con cortesía mecánica, pero detrás de cada sonrisa helada quedaba claro que los registros hablaban por sí solos. Los gobiernos que habían respaldado a la hegemonía sufrirían pérdidas territoriales, no como castigo arbitrario, sino como consecuencia lógica de sus elecciones. Esa frialdad, expresada sin ira, pesaba más que cualquier amenaza explícita. En paralelo, comenzaron a surgir rumores acerca de la verdadera magnitud del poder humano. Algunos aseguraban que la flota desplegada en Kepler 442 era apenas una fracción del arsenal disponible. Otros hablaban de proyectos ocultos en planetas interiores, de instalaciones subterráneas dedicadas a experimentos de manipulación gravitatoria o de bases ocultas en lunas sin nombre. Cada especulación alimentaba la leyenda, y cuanto más increíble sonaba la teoría, más verosímil parecía en el nuevo contexto. La imaginación colectiva convirtió a la humanidad en un enigma insondable, un adversario del que nadie podía asegurar dónde se encontraba el límite. En los pasillos de la estación, esa percepción se traducía en gestos concretos. Guardias que antes despreciaban a los diplomáticos terranos ahora desviaban la mirada al cruzarse con Reed, incapaces de sostenerla más de un segundo. Funcionarios que habían tratado con indiferencia a las colonias humanas corrían ahora a ofrecer asistencia, esperando ser vistos como aliados. Los corredores de información, siempre dispuestos a vender secretos, empezaron a evitar involucrarse en asuntos que incluyeran siquiera la palabra Terran, temerosos de que una indiscreción accidental provocara represalias instantáneas. La sola mención del nombre de Blackwood producía un silencio cargado en cualquier conversación. La embajadora no desperdició ese capital simbólico. Convocó a nuevas rondas de mediación, no ya para discutir reclamaciones Korak, sino para trazar un marco de convivencia renovado. Con un gesto tan sencillo como proyectar un mapa revisado, redefinió las fronteras de múltiples sectores. Aquello que antes hubiera provocado protestas interminables se aceptaba ahora con resignación. Los presentes comprendían que resistirse no alteraría el resultado y que la única elección real era si participarían en los nuevos acuerdos como socios o como adversarios reducidos a ruinas. Cada negociación se transformaba en un examen. Quienes mostraban disposición a colaborar recibían promesas de intercambios ventajosos, quienes dudaban eran confrontados con la posibilidad tangible de quedar aislados. En pocos meses, la transformación se volvió irreversible. La autoridad colonial terrana emergió no como potencia incipiente, sino como fuerza central alrededor de la cual giraba todo el entramado interestelar. Las alianzas tradicionales se resquebrajaban, los pactos de defensa eran renegociados, y los corredores de comercio pasaban a depender del visto bueno de administradores humanos. Incluso las academias militares de otras especies se vieron obligadas a reescribir manuales tácticos, incluyendo capítulos dedicados exclusivamente al incidente Blackwood como caso de estudio obligatorio. Lo más sorprendente era la ausencia de triunfalismo humano. No había discursos celebratorios ni desfiles ostentosos. Lo que imponía respeto era la seriedad meticulosa con que aplicaban cada paso, como si la expansión no fuera conquista, sino cumplimiento natural de un plan preestablecido. Esa disciplina silenciosa resultaba más amenazante que cualquier proclama belicosa. Y mientras los demás intentaban adaptarse, una certeza se instalaba en cada mente lúcida: aquel episodio no había sido un accidente ni una reacción impulsiva, sino la apertura calculada de una era completamente nueva.
Los informes comenzaron a llegar desde todos los bordes del espacio conocido como una inundación imparable que desbordaba cada centro de mando. Gobernadores regionales enviaban mensajes codificados rogando instrucciones, almirantes retirados redactaban memorandos donde advertían que todo lo que habían aprendido sobre estrategia se había vuelto obsoleto, analistas políticos elaboraban proyecciones que cambiaban cada semana porque ninguna predicción resistía la rapidez de los acontecimientos. En cuestión de meses, la presencia terrana había pasado de ser un rumor molesto a convertirse en eje central de cada debate, y nadie lograba ignorar la evidencia: la galaxia giraba ahora en torno a los humanos. El recuerdo de la caída Korak seguía fresco, no solo por la brutalidad de la derrota, sino por la precisión con que había sido ejecutada. El ejemplo había quedado tan grabado que ningún Estado Mayor se atrevía a sugerir confrontación directa. En academias militares de especies antaño arrogantes se impartían lecciones con simulaciones basadas en aquella jornada, y los instructores repetían que la única conclusión válida era la rendición inmediata ante cualquier despliegue humano. Lo que antes se consideraba herejía estratégica se transformó en dogma: jamás provocar a la autoridad colonial, jamás subestimar a sus representantes. En Nexus Prime, la vida cotidiana reflejaba esa mutación invisible. Los corredores de la estación, que durante décadas habían sido terreno de intrigas, ahora respiraban una calma extraña, casi reverencial, como si las paredes mismas recordaran la amenaza velada. Los comerciantes que antes imponían sus condiciones ahora acudían a los delegados humanos en busca de permisos. Los traficantes de información, que hacían fortuna filtrando secretos, habían borrado de sus catálogos cualquier dato relacionado con Blackwood o con Reed. Incluso los servicios de seguridad locales, famosos por su corrupción sistemática, se mantenían en un silencio disciplinado para no atraer la más mínima sospecha. Blackwood, consciente del efecto psicológico que generaba, no abusaba de discursos ni de gestos altisonantes. Bastaba con su presencia en las reuniones. Entraba, se sentaba, desplegaba documentos y señalaba cifras, y las objeciones se disolvían. Nunca levantaba la voz, nunca pronunciaba amenazas explícitas, nunca exhibía ira. Era la encarnación de la inevitabilidad. Su estilo se convirtió en referencia para jóvenes diplomáticos de decenas de mundos que estudiaban sus movimientos como si fueran fórmulas sagradas. Sin embargo, ningún imitador lograba replicar la esencia de lo que transmitía, la certeza de que, detrás de cada palabra, había flotas esperando órdenes. Reed, por su parte, se convirtió en figura casi mítica. Apenas hablaba, y cuando lo hacía era con frases cortas que se grababan en la memoria de todos los presentes. Su sola manera de recorrer con la mirada cada sala hacía que los más experimentados embajadores sudaran bajo las túnicas. Se decía en pasillos y bares clandestinos que aquel hombre había participado en operaciones secretas mucho antes de aparecer en la esfera diplomática, y que su silencio era en realidad el disfraz de un depredador que prefería observar antes de atacar. Nadie podía confirmarlo, pero lo que todos intuían era suficiente: donde él estuviera, cualquier intento de agresión quedaría sofocado antes de empezar. A medida que la autoridad colonial consolidaba sus posiciones, las antiguas potencias se enfrentaban a dilemas inéditos. ¿Debían resistir a riesgo de ser pulverizadas en cuestión de horas? ¿O aceptar acuerdos que implicaban perder influencia pero aseguraban la supervivencia? Algunos eligieron ceder territorios voluntariamente, disfrazando la decisión como gesto de cooperación. Otros intentaron tejer alianzas secretas para equilibrar el poder, aunque esas conspiraciones se desmoronaban apenas nacían porque el temor a ser descubiertos resultaba más fuerte que cualquier esperanza de éxito. Incluso entre civilizaciones tradicionalmente enemistadas comenzaron a surgir pactos improvisados cuyo único objetivo era ganar tiempo ante el avance humano. La ironía era que los terranos no necesitaban presionar demasiado. Bastaba el recuerdo del incidente en la cámara de mediación, aquel instante en que una bofetada destinada a humillar se transformó en detonante de un cataclismo. Esa memoria funcionaba como arma más poderosa que cualquier cañón. Nadie quería repetir el error de Baskul, y la simple evocación de su nombre bastaba para cerrar bocas. El idioma Korak incluso incorporó una expresión nueva: cometer un Baskul, usada para designar decisiones desastrosas que llevan a la ruina.
El eco de su fracaso era la garantía de que la obediencia se mantuviera sin necesidad de nuevas demostraciones. Los cambios se extendieron más allá de la política. En las artes, en la literatura, en los relatos populares, comenzaron a surgir representaciones de humanos convertidos en protagonistas de epopeyas. Algunos los retrataban como salvadores, otros como monstruos inevitables, pero en todos los casos aparecían como figuras centrales del destino galáctico. Cantantes compusieron baladas sobre Blackwood, poetas alienígenas dedicaron odas a la serenidad helada de sus gestos, dramaturgos llevaron a los escenarios reconstrucciones del día en que el mapa cambió. Incluso los niños de especies muy lejanas repetían en sus juegos frases atribuidas a Reed, aunque nadie podía confirmar si él realmente las había dicho. La expansión terrana no se detuvo en los límites inmediatos. Nuevas expediciones salían de colonias ya aseguradas para fundar asentamientos en mundos marginales. Plataformas mineras brotaban en cinturones de asteroides olvidados, y estaciones científicas aparecían en lunas heladas donde nadie había mostrado interés antes. Esa multiplicación de presencia tenía un efecto demoledor en la moral de sus rivales. No solo habían conquistado con rapidez, sino que demostraban una capacidad infinita para sostener lo conquistado y multiplicarlo. Era como ver a un organismo vivo extender raíces y ramas a una velocidad imposible de detener. Cada día que pasaba confirmaba lo que los más lúcidos ya habían comprendido: no se trataba de una victoria aislada, sino del inicio de una era. Y aunque muchos intentaban aferrarse a estructuras antiguas, la verdad resultaba innegable: el orden galáctico había cambiado para siempre, y la brújula que marcaba el rumbo llevaba ahora un nombre humano.